buenas tardes, amables televidentes de Conversación Franca. Miren, hoy pues partieron hacia la vecina isla de Puerto Rico los familiares de los fallecidos el pasado sábado en el acontecimiento que ocurrió aquí en el paso a desnivel de la avenida 27 de febrero con avenida Máximo Gómez. Los 4 boricuas que fueron aplastados por las losas de este paso a desnivel, pues hoy sus familiares lograron finalmente trasladarlo hacia la vecina isla de Puerto Rico. 4 nacionales puertorriqueños que tenían muy buenos vínculos con la República Dominicana. Estaban entrelazados con nuestro país de manera, si se quiere, indisoluble. Los restos de Awilda Vázquez Burgo, María Nereida Martínez Vázquez, Michelle Orozco y Ramón Antonio Martínez Cesani fueron trasladados a las 3:30 de la tarde, justamente a esta hora, están camino al Aeropuerto Internacional de las Américas para ahí pues abordar un avión que lo va a trasladar a la vecina isla de Puerto Rico, donde van a recibir cristiana sepultura. Todavía el INACIC no ha revelado la causa del deceso, no la ha revelado. Se supone que le entregaron un acta de defunción a los familiares de estas personas, donde sí se explica cuál fue la causa del fallecimiento. Nosotros desde aquí hemos mantenido que las 9 personas que fallecieron ahí, pues, como primera afección, recibieron lesiones, traumatismos diversos, como dicen los médicos, pero también murieron ahogados. Y ayer un prestigioso periodista dominicano, don Miguel Guerrero, reveló en una estación radial que después de la llamada de auxilio al 911, al 911, pues se tardó 4 horas y medias la primera unidad del 911 en llegar a este lugar. Y no estamos hablando, como decíamos en el día de ayer, de un lugar remoto, muy lejano a la ciudad capital, sino en el centro de la capital dominicana. El centro de operaciones del 911 está ubicado en la avenida Abraham Lincoln, próximo a la José Contreras. Del lugar donde ocurrieron los hechos, en ambulancia, está aproximadamente 5 o 10 minutos. Está bien que no llegaran en 10 minutos, pero pudieron haber llegado 30 minutos, pero no 4 horas y media. Eso le indica a usted el deterioro garrafal que tiene ese servicio vital para preservar la vida en situaciones de desgracia como esto. Eso pues ha corrido el mundo entero. Lamentablemente, al tratarse de nacionales extranjeros, pues los cables noticiosos de AP, de EFE y otras agencias noticiosas pues le han dado la vuelta al mundo con esta información y hemos quedado muy mal parados. La imagen de República Dominicana, el prestigio turístico que queremos mantener adelante, pues sin duda alguna no ha quedado bien parado. Además de esto, que ustedes saben que no existen periódicos locales. Todos los periódicos impresos del país están en la versión digital. Y el que pretende viajar en los próximos meses, en los próximos días a determinado país, en el caso nuestro, los que quieren venir aquí a la República Dominicana, pues le dan seguimiento a través de los medios digitales, las redes sociales, de lo que está ocurriendo en este país, en la República Dominicana. Cualquiera desde el exterior dice, pero ven acá, este país es un problema ir allá. En el este a cada momento no transcurre un mes sin que ocurra un accidente fatal en la autovía del este. Ya la capital dominicana, que ocurren accidentes, pero no tan estrepitoso como este que ocurrió, que fue un incidente de magnitud, si se quiere, considerable, de 9 personas fallecieron. ¿Producto de qué? Todavía a ciencia cierta no han presentado un informe convincente de lo ocurrido ahí. ¿Por qué? Porque se quiere ser cuidadoso con el pasado, a veces agresivo,
ahí se quiere politizar, pero se quiere limpiar la imagen del presente, donde justamente decía el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, el ingeniero de Línea Ascensión, y hace apenas 9 días pues, se le dio mantenimiento a esa obra. Y ustedes observaron en las redes sociales, específicamente en X, antigua Twitter, donde se presentan equipos de trabajadores del Ministerio de Obras Públicas barriendo, recogiendo basurita, limpiando alguna que otra pared, que eso está bien, no está mal, y limpiando los desagües que estaban abajo, pero ya no más nada. Entonces eso no es mantenimiento a una obra de uso continuo, donde en la parte superior del túnel, del paso a desnivel, transitan vehículos pesados, patanas, vehículos de autobuses. Ahí cerca está una empresa de transporte colectivo de pasajeros, donde cada 10 minutos pasa un vehículo pesado por ahí, un autobús con capacidad para 54 pasajeros más el peso del mismo vehículo. Es decir, que ese tramo de la avenida 27 de febrero recibe mucha carga, un tránsito pesado constante. En la noche que descansa un poco. En consecuencia, pues el mantenimiento para esa vía no debe ser una simple pinturita y cambiar algunas luminarias, sino debe ser observado a profundidad y mucho más después de que se habían denunciado las famosas grietas en este paso a desnivel. Entonces, eso es lo que vamos a vender al mundo. Con esa imagen queremos aumentar la cantidad de turistas que llegan al país, llevarlo a 10 millones. Miren, no va a ser un poco difícil. Y dicen que el turismo es la gallina de los huevos de oro. Que usted no puede pretender comerse la gallina para obtener mucho oro. Sino es mejor que usted mantenga la gallina viva para que la gallina se siga alimentando, pero siga poniendo huevos de oro. ¿Por qué? Porque el turista, desde que llega a cualquiera de los aeropuertos dominicanos, tributa con una tarjeta de turista, $20, inmediatamente llega. Pero desde que sale de ahí se quiere tomar una botellita de agua porque no le gustaba mucho la del avión, y ahí esa botellita le cuesta equivalente a $1, $1.50 aproximadamente, depende. Si tiene hambre, pues va y se almuerza un sándwich o cena, y eso le va a costar 3, 4, 5 o $20, no sé lo que cuesta, pero realmente comienza, inmediatamente llega el turista aquí al territorio dominicano a consumir. Y por eso los gobiernos dominicanos, específicamente Danilo Medina y este gobierno del presidente Luis Abinader, le han dado tanta importancia al turismo y se han trazado como meta llegar a los 10 millones. Imagínense, multiplique 10 millones por 20. De entrada le va a dar $200 millones inmediatamente. De inmediato, $200 millones le va a dar de ingresos, solo por pago de la tarjeta de turista. Es decir que eso debemos conservarlo. Y para conservarlo no basta con tener un politour vigilando la zona colonial de la capital dominicana, protegiendo los lugares turísticos del país, sino también debemos estar muy, pero muy vigilantes con el desenvolvimiento cotidiano de la vía de tránsito, el transporte terrestre en la República Dominicana, porque no hemos ganado la fama de ser el país de la región donde más personas perecen por accidentes automovilísticos. En el caso de la 27 de febrero no fue un accidente automovilístico, todos lo sabemos que no fue un accidente automovilístico, fue peor, fue un accidente provocado por negligencia del Estado dominicano. Fíjense que no digo del gobierno, del presente gobierno, sino del Estado dominicano. El Estado en diferentes gestiones de gobierno descuidó este mantenimiento. Porque si se dice que 7 meses después de inaugurado, ese paso a desnivel estaba presentando agrietamiento, y ese gobierno que lo construyó, que fue el primer gobierno del presidente Leonel Fernández, ya estaba justamente concluyendo el mandato cuando inauguró esta obra. Entonces era una responsabilidad sine qua non de la gestión de gobierno que sustituyó al presidente Fernández, revisar qué pasó ahí.
pero también era un compromiso de la gestión del presidente Fernández al llegar al poder nueva vez en el 2004 y mantenerse hasta el 2012, de revisar, no pensar de que los 4 años de Hipólito los revisaron. No, vamos a revisar. Porque la grandeza, y como decía el ingeniero Mariano Germán en esta semana, pues la grandeza de las grandes obras, o mejor dicho, la permanencia de las grandes obras, es el mantenimiento continuo que se le da a las mismas. Lamentablemente en nuestro país no existe esa cultura de mantenimiento en grandes obras. Hay un edificio emblemático de la capital dominicana que se llama el Huacal. La gente lo bautizó con el nombre del Huacal. El edificio se llama Edificio de Oficinas Públicas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, donde hay una gran cantidad de oficinas públicas. Digo una gran cantidad porque antes reposaban prácticamente todas, pero ya muchas oficinas han sido trasladadas a otros lugares. ¿Usted ha escuchado alguna vez que se le está dando mantenimiento a esa mole de concreto? Nadie. Esa mole de concreto revisan alambre cuando hay un cortocircuito, cuando el alambre se sobrecalentó por el uso continuo de los aire acondicionados, etcétera, etcétera. Simplemente eso. Simplemente eso. Pero a esa mole de concreto nadie le ha dado mantenimiento. Desde su construcción en la década de los 70, el presidente Joaquín Balaguer, es decir, que está por alrededor casi de los 50 años este edificio de ser construido. Y nadie ha escuchado, bueno, que están cerradas las oficinas ubicadas en el Huacal porque le están dando un mantenimiento profundo. Se está revisando la estructura de este edificio porque estamos justamente próximos a una falla sísmica importante del Caribe. Y Dios nos ha protegido, no hemos tenido un temblor de tierra de magnitud considerable, salvo en el pasado siglo, y el epicentro de ese terremoto estuvo en el Atlántico, allá en la costa norte del país. El terremoto del primer centenario de la independencia en 1944, donde se fue un poblado completo, porque se produjo un maremoto después de eso. Me refiero al poblado de Matancita, en Nagua. Se lo llevó el mar, producto del maremoto. Pero esas edificaciones que albergan grande cantidad de personas en determinado momento deben ser revisadas de manera periódica. Las escuelas públicas de nuestro país, decíamos el día de ayer, los liceos, las universidades, que albergan grandes cantidades de personas en determinado momento, pues lamentablemente no se revisa. Yo recuerdo muy bien en mi época estudiantil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, pues se construyó, se inauguró la Facultad de Humanidades, construida en el ocaso de la primera gestión gubernamental, de la única gestión gubernamental del presidente Antonio Guzmán Fernández en el año 1978 y que duró hasta el año 1982. Esa edificación, la Facultad de Humanidades, la cual estudié, pues desde ese entonces se hablan de filtraciones y de cierto agrietamiento. Nadie le ha dado mantenimiento a profundidad a esta edificación, pero después se construyó la nueva unidad de la Facultad de Ciencias Jurídicas, donde se alberga una gran cantidad de estudiantes. Tampoco se le ha dado mantenimiento a profundidad. Y así nosotros vivimos de descuido en descuido. Lamentablemente, aquí se construyen edificaciones en la zona céntrica de la capital dominicana, edificios de apartamentos de clase media alta, con parqueos soterrados, y ustedes lo observan en las redes sociales, como muchos de esos parqueos se han anegado, se han inundado, dañándose vehículos de lujo, pero también está lacerando la estructura en la cual se sustenta esa mole de concreto. Aquí estamos felices y contentos de recibir, como cada miércoles, a Joaquín Alberto Ramírez. Bien, que lo veo sano y salvo, sequecito, parece que no se mojó con las lluvias del pasado sábado. Saludos a nuestra audiencia, conversación franca. ¿Cómo le fue a usted? Entró un poquito de agua en la galería,
Un poquito nada más. Pero nada, eso fue resuelto De inmediatamente. inmediato. Sí, sí, No se mojaron los zapatos. ni siquiera los perros que tengo yo ya. Porque en Santo Domingo Este, muchos lugares de clase media y se inundaron. El caso del Brizal. Yo caso del Brizal. a menos, Ramón, de 150 metros se me arman dos grandes lagos, porque yo estoy detrás del megacentro y ahí hay como una convergencia de cuestas. Sí, ahí se ha... Y del otro lado también, un famoso colmado que hay por ahí, que los jóvenes, es un negocio ya de remolcar vehículos que se apagan cuando pasan por ahí, están a la cintura de agua. Lo conocen, esos jóvenes conocen ese lugar. Pero yo estoy como en una elevación que no me afecta tanto. Esta vez por las condiciones de lluvia, por el mismo caño que tengo de la galería para el desagüe, por ahí entró el agua del parqueo. Pero un poco de agua nada más. Sí. Bueno, sí. Lo importante es que todo transcurrió bien y que lamentable que a otras personas no le ocurrió lo mismo. 25 muertos. muertos. Mal contado. Porque hay muertos que el COE no lo tiene registrado y que fueron producto de esa lluvia. Sí. Ayer se contabilizaba nada más y nada menos que 43 oficiales, esa cifra que tú dices, pero muchos muertos que están vinculados al episodio, como el caso, por ejemplo, de Mano Guayao. Los que murieron en el momento lo tabularon ahí, pero hay otros que murieron luego, que aparecieron muertos luego, que no están tabulados. Sí, hay una profesional de la psicología. Así allá en el nordeste. En Río Yuna, ¿no? En el nordeste del país, sí. Uh-huh. Pero lamentablemente lo más lamentable fue, valga la redundancia, lo que ocurrió el 27 de febrero con Tiradé, con Máximo Gómez. Sí, con Máximo Gómez, ahí eso. Pero me gustaría escuchar a modo general de ti el parecer con relación a estos eventos. Hay una dirección que nosotros no le ponemos atención. La Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, que se supone que debe hacer un mapa de riesgo y dos tipos de riesgos, los riesgos hidrometeorológicos y los riesgos sísmicos. El país tiene fallas sísmicas, hay poblaciones muy próximas a esas fallas sísmicas y eso es un riesgo permanente. Y nosotros estamos colocados en el mismo trayecto de los huracanes. También, entonces, por la condición nuestra de isla, hay otros riesgos también. Entonces, esos mapas hay criterios para diseñarlos. Lógicamente que es costoso porque el populismo ha permitido que nosotros dejemos algún asentamiento de manera informal. 2 o 3 gente comienzan a establecerse en un barrio sin ningún tipo de criterio urbanístico, sin saber nada, y se nos hace un mundo. Fíjate que, por ejemplo, avenidas como la de San Cristóbal, el 6 de noviembre, y avenidas como la autopista Duarte también, para evitar la vía Altagracia, se han montado en torno a esa vía poblaciones, interrumpen las vallas que hay ahí para ellos cruzar, hasta para los motoristas. Todo este desorden son riesgos, porque hay áreas que realmente no deben ser habitadas por seres humanos. Y yo diría que el gobierno de Danilo Medina dio un buen ejemplo. Lo que pasa es que hay que reconocer que es costoso cuando el asunto de la barquita. Trasladar personas próximo al río Sama, llevarlo a un lugar más seguro, y ya se acabó. La nueva barquita. Sí. Eso tiene un precedente. El precedente de esto fue lo que intentó el presidente Balaguer cuando construyó la caoba en la década de los 70. Sí. Para que la gente vendió y volvió. Sí, para traer a la gente que reside en la Ciénega, que era uno de los puntos neurálgicos de la capital dominicana, lo trasladaron a la caoba, y la gente lo vendió por centavos, esos apartamentos, para volver ahí a la Ciénega. Conozco el área perfectamente bien, porque yo fui, siempre he sido enlace político, el enlace del intermedio Augusto César Sandino. Bueno, a Ivanhoe fue de ese intermedio. Sí. Que le toca, además de Guachupita, toda la parte de la Ciénaga. Y entre ellos el lenguaje cangrejo 1, cangrejo 2, porque hay unos callejoncitos que te llevan hasta el final. La gente sube por esos escalones y sale, y había todo un negocio con los militares, porque aunque estaba prohibido
llevar material de construcción como madera, enlate, zinc, etcétera, había un incentivo. Se boloneaba ya. Ellos miraban para otro lado y permitían eso. Entonces, eso, yo diría además, Ramón, que se le suma el sistema de alerta temprana. Aquí hay un sistema con el COE que lamentablemente toma en cuenta son los vientos. Fíjate que los vientos, por su velocidad, están en la categoría a los huracanes, 1, 2, 3, 4, 5. Sin embargo, este fenómeno, por inteligencia artificial, se sabía ya desde una semana antes lo que iba a provocar, pero no desarrolló vientos de esa magnitud. Por lo tanto, los organismos como la ONAME, la Oficina Nacional de Meteorología, y el COE, no pusieron la alerta que debían de hacer, no toman la medida. Ok, ellos van clasificando las provincias en verde, amarillo y roja con un semáforo, pero no tomaron todas las medidas que debían llevar con esto, porque no tomaron en cuenta la pluviometría. Sin embargo, hoy, gracias a la inteligencia artificial también, yo puedo saber la pluviometría de cada sitio. Sí. Por ejemplo, te digo ahora mismo, el punto de mayor pluviometría ahora mismo en medio del Pacífico, que hay un fenómeno, una tormenta tropical, y me está dando 43 mililitros de agua. Sin embargo, aquí la próxima lluvia te está hablando de 0.6. Y si soy yo que lo sé, un simple mortal. Yeah. Imagínate tú, una persona que está dedicada al trabajo de meteorología, debe tener el conocimiento, porque esto es física, Ramón. Cuando tú estudiabas en secundaria te decían, presión es igual a fuerza entre superficie. Esa es la fórmula de presión. Entonces, si tú tienes una losa de esta de cemento, se le va infiltrando agua, el agua provoca una presión. Por la densidad del agua son 1000 kilogramos por metro cuadrado, por metro cúbico, y eso se mide también por altura, porque el asunto del agua no importa la anchura, sino la altura. Fíjate, tú puedes poner diferentes superficies y todo queda en un mismo nivel. Entonces, por eso hay una presión hidrostática que se calcula con una unidad llamada Pascal. Eso lo busco yo en internet. Yo no soy ingeniero estructuralista, como hablan de ese tipo de gente, para saber lo que hay que darle mantenimiento. Porque un problema de mantenimiento, ¿cómo me va a venir a mí a 3 años un gobierno a decir echarle la culpa a otro gobierno? Tú tienes 3 años gobernando. ¿Y cómo yo puedo ahora culpar a Balaguer de una filtración que tenga un paso de peatones en el 5º centenario? O en el túnel de la avenida Núñez de Cáceres, también, que se está cayendo. Bueno, se está cayendo. Exacto. Entonces, ya eso es responsabilidad de la gestión del gobierno actual. Que yo sepa, yo oí uno de esos préstamos para mantenimiento. 740 millones de dólares. Eso fue en diciembre del 22. Sí, pero y ya lo gastaron todo. No, mantenimiento de luminaria y pinturita. Eso fue lo que hicieron. Eso es. Y pintar de amarillo. Sí. Y pintar los postes de luz del malecón, unos nuevos que hay por ahí, que vinieron originalmente pintados de verde oscuro, verde olivo. Pero el verde parece que no le gusta mucho a ellos. Bueno. Entonces ahora lo decolorieron, como dicen, le removieron toda esa pintura y lo están pintando de color, un cremita. Porque el verde no le gusta mucho. Parece que el verde le está dando al actual gobierno como cierto rechazo, el verde. El verde quizás le da el verde de la esperanza. Daltonismo. Sí, el verde le está... Pero pienso que ahí nos falta como Estado poner en práctica un mapa de riesgo, nos falta cambiar este sistema de alerta temprana y de no permitir por populismo que se nos establezcan barrios, porque se establecen barrios de manera improvisada. Mira, indudablemente estos países tercermundistas, la República Dominicana, que no tiene ningún control de traslación de la gente. Aquí tú vives hoy en San Juan de la Maguana y mañana tú dices, bueno, yo me voy a mudar para la capital. Y tú te mudas a la capital. Y si tú eres una persona que viviste en San Juan de la Maguana, de la agricultura, de clase media baja, ¿dónde voy a vivir aquí en la capital dominicana? En las afueras de la capital. En los Alcarrizos, en la orilla, la ribera del río. En el abanico de Herrera. El abanico de Herrera. Te va a robar un pedacito de tierra a la orilla del río, que es tierra de nadie, por lo regular, y ahí va a construir una chocita. Y nadie tiene control de esto, lamentablemente. Aquí yo hablaba en el segmento pasado de lo que ocurre ya con la clase media acomodada.
los famosos condominios que se están construyendo en Santo Domingo Este y aquí en la capital dominicana. ¿Qué ha pasado con los condominios? La mayoría quieren aprovechar al máximo el terreno. ¿Qué sucede? Ya tú no puedes construir un condominio sin tener un parqueo. Entonces ahora hacen una excavación y construyen un parqueo ahí abajo. Pero ¿qué sucede? Ese parqueo no tiene ningún control. Por eso tú ves en las redes sociales muchísimas inundaciones en los parqueos. Se llena, sí. Pero en los parqueos de apartamentos de clase media alta. Incluso ahí yo vi al príncipe, ¿cómo que se llama? Calín, que perdió un vehículo, un Porsche, se le inundó de agua. Y él no debe vivir en un apartamento en la Ciénega. En un apartamento me imagino que no. En Naco. Pero ¿qué control tienen las alcaldías, el Ministerio de Obras Públicas? Usted va a hacer un parqueo soterrado, usted tiene que tener el desagüe suficiente para que el agua que pueda buscar el declive, ir al parqueo, para ahí mismo se vaya. Entonces hay cosas que realmente... Y hay que hablar siempre, por ejemplo, del metro de Santo Domingo. Las estaciones del metro ahí, la que está en la intersección de la avenida 27 de febrero, con Máximo Gómez, la profesor Juan Bosch, recibió mucha agua. Pero el metro no dejó de funcionar, porque el sistema de desagüe que tiene internamente esto es fenomenal, excelente. Usted no ha visto una estación del metro inundada. Y vi una planchuela metálica entera. Yo vi parte de la construcción. Entonces eso da una protección. Sí. Entonces, agua, en todas las estaciones del metro penetra agua. En la de la López de Vega con Avenida John Fierro Kennedy. La Freddy Veragoico. Sí, la Freddy Veragoico. Ahí yo estuve el día pasado, mucha agua. Pero corre el agua y tú no la ves acumulada. Se corre el agua. Entonces, ¿qué sucede? Eso mismo debe aplicarse en esos apartamentos de clase media alta que se construyen con parqueos soterrados para aprovechar el terreno. Porque si usted como ingeniero tiene un terreno de 1000 metros, te va a construir una torre ahí de 20 apartamentos, usted dice, bueno, yo no puedo dejar de esos 500 metros para parqueo. No, pero, quiero aprovechar los 1000 metros cuadrados. Además, hay una situación novedosa. Este ha sido el año más caliente registrado por un calor. Instituciones como Copérnico de Europa, que lleva sistemáticamente un control diario de la temperatura, y como lo hace los Estados Unidos. Se dice que en el mes de octubre tuvo un aumento de 1.7 grados Celsius. Incluso todas estas reuniones que se hacen de la COP, que son para la preservación del planeta, para evitar el calentamiento global, la meta era que no subiera 1.5 y está subiendo 1.7. Por lo tanto, pienso, pues yo soy médico, pero pienso que la gente de ingeniería y arquitectura, lo que aprendieron ya no le va a servir, porque la pluviometría le puede servir, pero se actualiza, Joaquín. Que se actualice. Que se actualice. Pienso que ellos habrán calculado en algún sitio que la pluviometría va a ser de 200 o 300 mililitros de agua, pero este fenómeno tuvo cerca de los 500. Exacto, más del doble. Y el agua no es comprimible. O sea, una propiedad de los líquidos es que soporta lo que sea. Tan así que el agua se soporta portaaviones con 45 aviones encima. Y está ahí. Está ahí. Con nosotros, como cada miércoles, analizando la realidad política, específicamente de la República Dominicana. Y hoy vamos a dar un viajecito a Argentina, ahorita en pocos minutos, ¿verdad? Así es. Pero, Joaquín, los expedientes vinculados a la política dominicana, los expedientes supuestos de corrupción, se han desplomado todo prácticamente. ¿Por qué? Porque ha vencido el tiempo establecido por el Ministerio Público y reafirmado o solicitado muy bien para el Ministerio Público y reafirmado por un tribunal en cuanto a la imposición de medidas de coerción para completar el expediente acusatorio por supuestos actos de corrupción. Perimió el tiempo que solicitó el Ministerio Público y lo confirmó un tribunal con Jean Alain. Perimió el tiempo con José Ramón Peralta y otros acusados. Bueno, en el caso también donde estaba envueltos los dos hermanos del presidente Danilo Medina, también perimió ese tiempo, donde estaba el amigo de la Rosa de allá de Santiago. Y tuvieron que hacer la variación obligatoria de la medida de coerción. Hoy pues ha surgido un nuevo elemento, que es que Fernando Rosa. Fernando Rosa. Hoy ha surgido un nuevo elemento que el ex procurador general de la República, Jean Alain, está esgrimiendo,
que su prisión era irregular o es irregular, porque él lo que le hicieron fue variarle la medida de coerción. Sigue en prisión, pero domiciliaria. En el caso de José Ramón Peralta, quien fue el poderoso ministro administrativo de la presidencia, en los 8 años de gobierno del presidente Danilo Medina, también logró que se le variara esa medida de coerción y está en su casa, guardando prisión domiciliaria. Me gustaría escuchar de ti el parecer al respecto. Lo que hemos dicho varias veces en el programa acá en Conversación Franca, cómo se le pone a cualquier persona 1 año y medio, 18 meses de prisión para investigar. Si usted no es capaz de investigar algo en 4 meses, renuncie. Porque para mí hasta 4 meses es mucho. Y más 1 año y medio. ¿Es una condena? ¿Una sí, condena? Claro, sí, claro. Para usted preparar un expediente, entonces ahí eso va realmente a juicio de fondo, dicen ustedes los abogados. Sí, sí. O sea... No, primero va al que le llaman al Instrucción. Instrucción, al juez de la instrucción. Sí. Después me meto en tanto pleito que yo comienzo a dominar un poquito el mecanismo jurídico. Pero esto, evidentemente, la finalidad que hubo es de satisfacer al vulgo, del tránquelo y después averigüe. Se hace mediático y a veces hasta los mismos jueces terminan presionados por el asunto de la presión de las redes y dan aquiescencia a eso. De hecho, fíjate que ninguno de estos encartados, que se le llama, Sí. no se ha mandado ni se han disfrazado de mujeres como hicieron algunos dirigentes que se fueron del país huyendo por Haití. Se han quedado aquí. Hay uno que ya está muerto, no lo menciones. Ya, hay dos que están muertos. Hay dos, ya no lo menciones, déjalo tranquilo, que descansen en paz. Que descansen, pero en el caso de nuestros dirigentes, independientemente de que sean culpables o no, tiene la valentía de esperar y acudir cada vez que la justicia lo requiera. Por lo tanto, no era ningún tipo de riesgo de fuga de ninguno de ellos para tenerlo en esas condiciones. Y está demostrado porque todavía el Ministerio Público no ha podido terminar, por lo cual un Ministerio Público deficiente, no tiene el personal, no sabe lo que tiene entre manos, porque a mí el caso de Jean Alain me da risa. Acusar a Jean Alain de que está repartiendo botellitas de chatica en un parqueo, eso como que no. De triculí. Sí, pues nada de triculí, yo creo que la bebida es ilegal. Porque quizá si fuera triculí como una bebida, ¿verdad?, que está hecha de manera irregular, clandestina, podía tener pena por eso, por un asunto ya sanitario. Pero era bebida que están ya autorizadas con su sello de industria y comercio, etcétera, y eso no debía estar en un expediente. Pienso que ahí había un pulso, pienso que hay una retaliación, quizá la forma en que Jean Alain se manejó el Consejo Nacional de la Magistratura, generó esa sed de venganza. Sino por las personas más afectadas, por quienes le asisten en eso. Me ha extrañado y están ahora muy comedidos, muy calladitos, mudos, no dicen absolutamente nada. Y mejor, porque uno de los problemas que tiene este Ministerio Público es que se le va la emotividad. Son emotivos, no se van al debido proceso, sino a un asunto emocional. A veces cae hasta en lo personal, lo he observado. Que metían mujeres en tal sitio, eso no tiene que ver. Para mí, eso, si eso fuera... Eso es el morbo. Exacto. Eso es parte del morbo. Sí, sí. Mira, yo creo que realmente a la lucha contra la corrupción se le ha hecho un gran daño. Se le ha hecho un gran daño a hacer sometimiento y solicitar de manera alegre medidas de coerción extrema. Y no cumplir con la misma palabra empeñada, porque cuando el Ministerio Público solicita 18 meses de medida de coerción, es una condena anticipada. Sí. Todos lo sabemos que es así, pero ¿qué sucede? Muy bien, vamos a decir que sí, porque el caso es complejo. Solicitan que se declare complejo, porque es en el único momento que se le puede dictar ese tipo de medida de coerción,
complejo, pero si usted en 1 año y 6 meses no logra completar un expediente acusatorio con suficientes argumentos para que el juez de la instrucción califique ese expediente y lo envíe a juicio a fondo, pues deje eso. Yo pienso que usted debe respetar el sistema jurídico dominicano, respetar esa lucha, esa llamada lucha anticorrupción. ¿Por qué? Porque a la medida en que ocurre esto, cae en el descrédito. Y más cuando estamos en la antesala de procesos electorales. ¿Qué dice mucha gente? Pueden decir, bueno, mire, eso fue que negociaron ya. Eso negociaron, eso están aliados de manera soterrada. Comienzan las especulaciones, que le hace mucho daño a eso. Señores, aquí cada cierto tiempo, cuando se dan los cambios de gobierno, de partidos políticos, pues se enlazan una serie de elementos acusatorios, se buscan expedientes. Sucedió en el año 2000. Mucha gente fueron a prisión, acusados por el caso Peme. Tuvieron que ser liberados. Así es. Por la falta de elementos contundentes. Pero luego ocurrió en el año 2004, cuando ganó el presidente Leonel Fernández. Mucha gente del caso del Plan Renove, muchos de esos sí fueron condenados y cumplieron prisión, como en el caso del señor Fabio Ruiz. Pero otros no le encontraron los suficientes elementos probatorios y tuvieron que ser liberados. Pero luego... Está el padre Toño. Exacto, está el padre Toño. Sí. Pero luego vienen 16 años, sí, vienen 16 años de gobierno de un mismo partido político y la gente no conocía estos expedientes. Porque, bueno, cuando tú me entregas y somos del mismo partido político, cualquier indelicadeza, entre comillas, se queda ahí. Pero se dio en el 20, lo que tenía un tiempo que no se daba, desde el año 2004. El cambio de gobierno y de partido político en el gobierno. Entonces, el partido político que llega quiere inmediatamente hundir al que sustituyó por mucho tiempo, pisarlo. Entonces, ¿cómo se pisa aquí en este país? Vamos a desacreditarlo. ¿Cómo se desacredita una gente? Bueno, vamos a someterlo a la justicia. En lo que la Chávez viene preso, tráncalo. Ya no existe la palabra tráncalo, pero sí existe un ministerio público complaciente. Ese ministerio público que se habla de independencia, es solo de independencia cuestionado, de independencia cuestionada, porque sigue designándolo por decreto del Poder Ejecutivo. El jefe del Ministerio Público, en este caso la jefa, que es la doctora Miriam Germán Brito, una mujer honorable, Jenny Berenice, muy buenas intenciones, pero el exceso de figureo, Camacho está ahí. Camacho, el exceso de figureo hunde la buena labor que puedan hacer. Porque ellos lo que quieren es demostrarle al presidente que ellos son los paladines. Los paladines de la justicia, los matatanes. Y que sí, yo logro que el juez, y los jueces a veces temerosos de que se le cuestione su honorabilidad y que digan, bueno, estos jueces se nombraron producto del accionar político de la pasada gestión gubernamental, hacen como Pilato. Se lavan las manos y dicen, bueno, vamos a complacer al Ministerio Público con los 18 meses. Ya a nadie le quitan ese mote de corrupto cuando ha cumplido 18 meses de prisión como medida de coerción. Lamentablemente es así. No, yo sé, porque yo he estado detenido por horas, y horas son eternas para uno. Imagínate tú un ambiente de meses. En el caso de José Ramón Peralta, 8 meses, sin darte cuenta que muchos de nosotros, desde que pasamos 40 años de edad, tenemos que usar una pastillita de algo. Yo uso como 5. Entonces, te congelan las cuentas. Tú no tienes a veces el tratamiento como debe ser. Eres en el caso de José Ramón Peralta, un rico pobre. Sí, porque gente rico, mucho dinero, pero no puede usarlo porque está frisado. Yagalay, por eso mismo. Yagalay es un rico pobre. Lo que te significa eso en términos de salud, la repercusión que tiene en la salud, hasta la calidad de vida que tú tienes distinta. No es lo mismo. Y eso, si al final de cuentas el juez te libera por insuficiencia de prueba, nadie te recompensa ese tiempo. Aunque haya una demanda económica, pero hay daño en la salud que no hay forma de restablecer, de resarcir. Bueno, lamentablemente es así, y lo peor de todo es lo que te decía, el descrédito que tiene el sistema de justicia de la República Dominicana.
Mañana gana Leonel Fernández, gana Abel Martínez las elecciones, pueden encontrar irregularidades de casos que se manejaron en esta gestión gubernamental, como es el caso, por ejemplo, del Plan Social de la Presidencia, pueden encontrar esos elementos, se elaboran expedientes acusatorios y la gente va a decir inmediatamente que hay persecución política y que no hay los suficientes elementos probatorios. Mire, eso es retaliación. Retaliación en el caso de Jean Alain, hoy pues ofreció una rueda de prensa presentando que fue favorecido por un órgano de la ONU que no se identifica cuál es, de que con él pues, se quiso acudir justamente a esto, a la retaliación, a la venganza, porque todos sabemos el vínculo indisoluble, porque es un vínculo indisoluble, la historia estará ahí, entre Jean Alain Rodríguez, ex Procurador General de la República, integrante del Consejo Nacional de la Magistratura, y la hoy Procuradora General de la República, doctora Miriam Germán Brito, y aspirante a continuar en la Suprema Corte de Justicia, evaluada por el Consejo Nacional de la Magistratura, donde Jean Alain era integrante de ese Consejo Nacional de la Magistratura, que trató de descalificarla de una manera poco elegante. Sí, No de una manera profesional, sino de una manera poco elegante. Entonces se dice que Miriam dijo, bueno, la cancha es mía ahora. Me toca a mí encestar. Tú encestaste aquella vez, ahora me toca a mí. Entonces yo voy a usar los métodos míos. Sí, la vida da muchas vueltas. Joaquín quiere que demos un viaje al Cono Sur y que vayamos a probar un poco de los vinos argentinos, que no llegan tanto aquí. Aquí una vez llegaban muchos vinos chilenos, pero el DR CAFTA permitió que lleguen vinos californianos, más baratos, la gente lo compra y muy buenos, porque tenían mala fama esos vinos californianos, pero como que han mejorado. Entonces vamos a probar un chin de los vinos argentinos. Que eligieron un presidente que se va a juramentar el 10 de diciembre, que viene cargado de promesas que yo diría... Y de sorpresa. Yo diría, con muchas posibilidades de que no se cumplan. Porque él prácticamente va a desmantelar lo que es el Estado. Va a disolver toda la secretaría prácticamente. Milei es el presidente. Javier Milei es el presidente electo. Bueno, ahí se da un fenómeno que hasta un momento era parecido al nuestro. Eran de tres fuerzas políticas. Esas tres fuerzas políticas fuertes. Hay una candidata, apellido Bullrich, estaba el oficialista del peronismo Massa, estaba él, incluso él quedó en segundo lugar. Con un sistema, el sistema argentino de elección es más flexible que el nuestro, porque te permite dos vías. O tú sacas un 45 y te vas, o sea, en Argentina se permite con 45, o si tú sacas más del 40% y tu segundo queda más de 10 puntos, te fuiste también. Pero ninguna de esas situaciones se dieron y eso obligó a una segunda vuelta electoral. De hecho, yo diría que hubo una población crítica, la cual entendía que esta figura de Javier Milei, que es un outsider, y esto para explicárselo, creo que lo he dicho un par de veces a nuestra audiencia de Conversación Franca, hay que repetirla para hacerla de manera académica. Sí. Los políticos pueden ser de cuatro tipos. Tú tienes un insider, que es un político viejo en una estructura política también vieja. O tú puedes tener una persona nuevecita en política en un partido viejo, le llaman amateur. Tú tienes un maverick, que es un político viejo en una estructura nueva, como le pasó a Bukele, que había sido alcalde de San Salvador, pues se fue con una estructura nueva y pudo ganar. O tú tienes un outsider, que este es el caso de Milei, y que hubo una situación parecida hace un tiempecito en Italia. Un partido se puso 5 estrellas y ese partido ganó. Pues la gente estaba ya muy inconforme con la partidocracia de ese momento. Yo creo que en este caso fue decisiva el apoyo que dio Bullrich de apoyar a la oposición política, y que para mí fue una sorpresa que haya quedado en primer lugar Massa cuando Argentina tenía uno de los topes mayores de inflación, más de un 100 y tanto por ciento. 130%. 130%. Y mira que es el ministro de Economía, sí, que era el candidato, que se le pegan todos esos bajos. Pero, ¿qué pasará? La Constitución argentina
al igual que la nuestra, es presidencialista. Sí. Aunque los ministerios, al igual que aquí, son aprobados por el Congreso. Habría que ver si cuando Milei someta esto al Congreso, el nuevo Congreso argentino, le va a dar aprobación. Yo creo, pero no a ese extremo, en que el Estado debe reducirse, pero el Estado debe reducirse garantizando esa transferencia al sector privado. Es decir, si nosotros tenemos 600, en el caso dominicano, 670.000, 680.000 empleados, bueno, incentivemos el sector privado que vaya absorbiendo mano de obra, que vaya tomando gente, más empleo, entonces tú puedes reducir de esa forma el Estado, pero no es la manera que lo haga. Esto vamos a ver qué va a suceder con la realidad que se dé en Argentina. Vimos que figuras con las cuales él se siente identificado como Bolsonaro no le resultó en Brasil. El mismo Trump, fíjate que aún con la popularidad que tiene, está manejando temas que son judiciales en Estados Unidos, y sus aliados de Vox en España, que de hecho ellos firmaron una llamada Carta de Madrid, que son lo bueno de Milei es que no es hipócrita. Él se identifica como parte de la derecha, que libertaria, etcétera, etcétera, con todo un discurso neoliberal y un discurso misógino contra de las mujeres, pero vamos a ver esta incógnita que se presentan de cuál va a ser el comportamiento con el Congreso, porque muchas de las medidas que él está hablando no le corresponde al Poder Ejecutivo, tiene que ser con la luz verde del Congreso de Argentina. Bueno, Milei es un hombre joven, 53 años de edad, político, economista, creó un partido, es parte de un partido político que se llama La Libertad Avanza. La Libertad Avanza, un partido, si se quiere, con ciertos vestigios de la derecha radical, yo diría. La propuesta que él tiene son propuestas que realmente, como decíamos un momentito, muchas de ellas con pocas posibilidades de que se concreticen, porque de lo que yo vi unos videos de él donde él plantea prácticamente la eliminación casi de la totalidad de las secretarías, de los ministerios. Sí. Entonces, ¿con qué gobernaría un presidente? El Ministerio como de Obra Pública. Hasta el Ministerio de Educación se lo llevaría, el Ministerio de Cultura se lo llevaría. Sí. Entonces, no sé cuál sería la base en la cual un economista, docente, universitario allá en Argentina, va a desarrollar su gobierno, su plataforma de gobierno. Vamos a ver qué pasa el 10 del mes de diciembre, cuando él seguramente, cuál sería su plataforma de gobierno, quiénes lo acompañarían en este reto importante. Sí es cierto que no va a designar ministros en cada uno de esos ministerios que él dijo que son inexistentes, y lo borraba de la pizarra, ¿te lo viste? Sí, entonces, sí. Vamos a ver qué pasa, pero yo le veo pocas posibilidades. Creo que sería un gobierno muy efímero. Desde ahora anticipo que sería un gobierno efímero que no cumpliría ¿Tu pronóstico es que te van a hacer juicio político? Sí, no va a cumplir. Recuerda que Argentina tuvo una vez, cuando estuvo el señor Antonio de la Rúa. Sí, el tiempo del Corralito, habían 6 presidentes en solo año. Exacto, en un año, 6 presidentes, solo en un año. Sí. Bueno, de la Rúa, el señor de la Rúa fue el que trajo más estabilidad. Fue uno de los últimos gobiernos de lo efímero que tuvo Argentina, y ahí Argentina logró entrar a la época de los Kirchner. De los Kirchner que trajeron cierta estabilidad del peronismo. Justamente Milei nace cuando el peronismo estaba en su mejor momento, en el año 1973. Nace Milei y en 1970, cuando el peronismo estaba en uno de sus mejores momentos, vamos a decirlo así. Sí, aunque después entró en las dictaduras militares que casualmente los sociólogos dicen que aquí empezó el proceso democrático en el 78 con el PRD. Bueno, pues Joaquín, nos están haciendo señas que ya hemos concluido por el día de hoy esta jornada. Espero pues el próximo miércoles contar como de costumbre con tu presencia. Y a ustedes, amables televidentes, los espero mañana en una nueva entrega de Conversación Franca por Su Mundo TV. Su Mundo TV.